Amén. Dile al que está a tu lado, prepárate, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cuántos han sentido esa presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Y cuántos vinieron hoy a hacer en esta noche donde el Espíritu Santo de Dios? Es más, voy a preguntar primero, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y para poder ser bendecidos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y para poder obedecer o caer en cuenta de que tenemos que obedecer, o sea, si tenemos que obedecer, es porque ¿qué hay? ¿Qué hay? Para poder obedecer tenemos que caer en cuenta que hay que desobediencia, ¿sí? Y para poder caer en cuenta y para poder saber que estamos en desobediencia, necesitamos ser exhortados, ser confrontados y permitir que la misma palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, nos exhorte y nos confronte. Amén. Hay una palabra, y esta palabra es para cada uno de nosotros, y está en Romanos 3:23. ¿Quién sabe qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23. Poder en Cristo. Ese es Filipenses. Romanos 3:23. ¿Quién escudriña la palabra de Dios? A ver, ¿quién va a sacar la cara por el ministerio? Romanos 3:23. ¿Qué dice? ¿Le puedo ayudar? Empieza, ¿por cuánto? ¿Por cuánto qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué más dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Y yo hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que esa gloria de Dios será restaurada, será restituida y serás levantado nuevamente para vivir en esa manifestación de la gloria de Dios, donde habrán milagros, donde habrán sanidades, donde recibirás esa provisión, esa sanidad, esa libertad, donde recibirás para la presencia del Espíritu Santo de Dios aún esa confrontación, esa exhortación, y serás levantado en Cristo Jesús para vivir conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Y si tú lo crees, le das otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos reconocen que hemos pecado? Amén. Y sabemos, y la misma palabra de Dios nos lleva y nos dice que por causa del pecado, por causa de que tú y yo hemos tomado la decisión de pecar, de ir en contra de la voluntad de Dios, de ir en contra de las leyes, de los mandamientos y de los estatutos, es donde hemos sido destituidos de esa gloria de Dios. Pero hay una palabra, y no sé si yo creo que muchos la han escuchado, y dice la palabra: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esto no quiere decir que para que sobreabunde la gracia de Dios sobre ti vas a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. No, la misma palabra de Dios nos lleva a ¿qué? A que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Pero es aquí donde la misericordia de Dios nos lleva a que donde hay pecado, donde hemos fallado, donde hemos ido en contra de la voluntad de Dios, es donde si hay un arrepentimiento y una conversión, podemos ver esa gloria de Dios. Y así dice la palabra: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Y es en esa presencia del Espíritu Santo de Dios donde yo quiero llevarte hoy en esta noche, a que tú y yo podamos entender que tú y yo necesitamos vivir en la manifestación de la gloria de Dios. Y no solamente es vivir en la presencia de Dios, y ya lo hemos visto, lo hemos aprendido, donde sabemos que la gloria de Dios es ¿qué? ¿Qué es la gloria de Dios? Ya lo hemos visto, lo hemos aprendido. A ver pues, ¿qué es la gloria de Dios? Hemos hablado que hay una diferencia de lo que es la gloria de Dios y lo que es la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios? La gloria de Dios es la presencia de Dios, y la manifestación es la la gloria de Dios es la presencia de Dios mismo por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de Jesucristo, donde es esa gloria de Dios, donde sabemos que si Él está, hay libertad, hay sanidad, se rompen cadenas, se rompen ataduras, se rompen maldiciones.
toda enfermedad se seca, todo yugo de esclavitud se pudre, donde se abren puertas. O sea, es la presencia de Dios. Pero todo lo que acabo de decir de libertad, sanidad, rompimiento de cadenas, es donde sabemos que donde Dios está, donde está Jesucristo y donde está el Espíritu Santo de Dios, viene esa manifestación. O sea, todo lo que viene por medio de lo que ellos hacen a favor de cada uno de nosotros. Y muchas veces nos conformamos con solamente decir: estoy en la gloria de Dios y puedo ver la gloria de Dios. Pero tú y yo no solamente fuimos llamados para ver la gloria de Dios, no solamente fuimos llamados para decir: yo sé que la gloria de Dios existe, sino que tú y yo fuimos llamados y escogidos para vivir en la manifestación de la gloria de Dios. O sea, como la misma palabra de Dios nos dice, para que sea esa gloria postrera mayor que la primera sobre cada uno de nosotros. Donde tú y yo vivamos en esa constante, donde hay milagros, donde hay sanidad, donde se rompen cadenas, donde se rompen ataduras, donde viene provisión, donde viene restauración y donde viene ese mover de la gloria de Dios a favor de ti y a favor de cada una de nuestras áreas. Amén. Entonces, donde la palabra nos lleva, todos hemos pecado y a causa del pecado hemos sido destituidos de esa gloria de Dios. No solamente hemos sido destituidos de los milagros, de poder ver sanidad, de poder ver una provisión, de poder tener una restauración, de poder tener esa libertad donde las cadenas y los yugos de esclavitud se pudren y se rompen en el nombre de Jesús, sino que también hemos sido destituidos no solamente del milagro, sino también de la presencia del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y si no vamos a ver a Dios, si no vamos a ver su presencia, si no vamos a saber que Él está ahí, mucho menos vamos a poder tener la manifestación de la gloria de Dios, donde son los milagros, la sanidad, la restauración y todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Amén. La palabra nos lleva ¿a qué? A que tú y yo, por causa del pecado, y todos hemos pecado. Pregúntele al que está a tu lado: ¿tú has pecado? Y todos hemos pecado. Y la palabra nos dice que hemos pecado de pensamiento, a ninguno, de pensamiento, de obra y de omisión. Aparte que el apellido es humildad, también es apellido humildad, santidad. Aparte de que todo esto es donde sabemos que cuando pecamos se rompe esas relaciones. Más, yo te voy a preguntar, cuando tú tienes a alguien muy cercano, cuando tú tienes a una persona que tienen una relación estrecha y esa persona hace algo en contra de ti, en contra de lo que a ti te gusta, en contra, y te daña y te lastima, ¿sigue la relación igual o se daña la relación? Y eso mismo pasa con el Padre. Nosotros sabemos que hay mandamientos, hay leyes, hay estatutos, y tú y yo sabemos que los mandamientos de Dios, dice la palabra, que no son gravosos. O sea que los podemos cumplir, los podemos obedecer. Y si en algún momento nos falta sabiduría, la palabra de Dios nos dice: si te falta sabiduría, pídela. Si en algún momento nos sentimos débiles, el Padre nos dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si en algún momento decimos: estoy cansado, la misma palabra nos lleva y nos dice: esfuérzate y sé valiente. Si hay temor en querer obedecer la palabra de Dios, hay palabra y hay un no temas para cada día. Cada día hay una palabra donde viene a ti y te dice: no temas. Porque todos los días podemos sentir temor, todos los días podemos sentir miedo, todos los días podemos sentir desánimo, todos los días podemos sentir desaliento, pero todos los días donde sabemos que la misma palabra de Dios está ahí para cada uno de nosotros, para levantarnos, restaurarnos y llevarnos a vivir en esa presencia y en esa manifestación de la gloria de Dios. Dile al que está a tu lado: tú fuiste escogido para ser un ministro del reino de los cielos. Tú eres ese portador de la gloria de Dios. Y cuando yo me refiero a que tú eres ese portador de la gloria de Dios, me estoy refiriendo que tú eres ese templo y morada del Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios habita en ti. No les gustó ya mucho. El Espíritu Santo de Dios, tú fuiste escogido con un propósito de parte del Señor.
Y aparte de ese propósito donde tú te levantas, tú trabajas, tú comes, tú haces y vas y vienes y todo eso, aparte de ese propósito está el propósito de ¿qué? De que tú eres ese portador de la gloria de Dios y que eres ese templo y morada del Espíritu Santo de Dios. O sea, que el principal propósito que hay, anótelo pues, el principal propósito que hay en nosotros es ¿cuál? Tener nosotros esa salvación, esa eternidad, esa relación con Cristo. Y mientras que estamos aquí en la tierra, aunque no pertenecemos a este mundo, y la palabra nos dice que nuestra ciudadanía es del reino de los cielos, es aquí donde tú y yo tenemos que permanecer en esa presencia de Dios, y por medio del Espíritu Santo de Dios, tú y yo somos llamados a ¿qué? A hacer las obras que Cristo Jesús nos ha enviado a hacer. Hay una palabra y nos dice que cosas mayores que las que Jesús ha hecho son las que tú y yo hemos sido escogidos para que las hagamos. O sea que tú y yo hemos recibido por medio del Espíritu Santo de Dios ese poder, esa autoridad, esa revelación, esa sabiduría, ese discernimiento para que podamos acudir a hacer esa obra de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuántos lo creen y le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios? Amén. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestras vidas y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, es ahí donde hemos sido esos instrumentos y nos convertimos en esos instrumentos de las manos de Dios para poder hacer todo lo que Dios nos ha llamado y nos ha preparado para que lo hagamos. A esa persona, a ese hermano que tú ves ahí, que tú muchas veces lo menosprecias, que tú muchas veces lo desechas, que a ti muchas veces te da lidia hasta saludar, que tú muchas veces dices, a ese yo que voy a saludar, a ese yo que voy a hacer, a ese no lo valoro, a ese no lo respeto. Déjame decirte, es más, mira al que tienes ahí a tu lado, y a ese que tú ves, que tú dices, yo de este no quiero nada, yo de este no necesito nada, este que me puede dar, este que me puede aportar. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado es lo que Dios nos ha rescatado para avergonzar a esos que se creen tan sabios, tan capaces, tan super, que se creen tan espirituales y tan santos. A ese que tú tienes ahí a tu lado, o de pronto no lo tienes hoy, y dices, no, yo a este no lo saludo, no, yo a este es, a esa persona puede ser esa persona que Dios va a utilizar para traer la mayor bendición que tú necesitas en Cristo Jesús. No menosprecies al que tienes a tu lado. La palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. Y es aquí donde tú y yo nos convertimos en esos instrumentos en las manos de Dios para poder llevar esa manifestación de la gloria de Dios, para romper cadenas, para romper ataduras, para traer libertad, para traer sanidad, y para que permitir que por medio de cada uno de nosotros sea revelada y sea manifestada la gloria de Dios. Hijos, tú y yo nos tenemos que convencer de que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo de Dios el que habita en ti en el nombre de Cristo Jesús. Pero tú tienes que andar en santidad y tienes que permitir que todo lo que fue quitado a cada uno de nosotros por causa del pecado, porque así como tú y yo tomamos la decisión, porque es que esto no fue de que Satanás me obligó, de que el diablo me obligó, de que el amigo me obligó, de que el vecino me obligó, de que nadie me obligó. La palabra de Dios dice, Satanás tienta, pero no te obliga. Eres tú el que tomas la decisión de ir a pecar, de ir a deleitarte en el pecado, de deleitarte en las obras del mundo y de deleitarte en todo lo que Satanás quiere que tú hagas. Eres tú quien tomas la decisión. Y el llamado en esta noche es a ese. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y el llamado en esta noche es a ese, a que esa gloria de Dios sea restaurada por causa de Jesucristo. La palabra de Dios dice y nos lleva a que Satanás vino a ¿qué? ¿Quién me va a ayudar a predicar? ¿A qué vino Satanás? Matar, robar y destruir.
Y ese es el plan y el propósito de Satanás contigo y conmigo. Y mucho más cuando tú y yo nos metemos a servirle a Dios. El propósito del diablo es ese. Ya. ¿A qué? A que nos quiere destruir, a que nos quiere matar, a que nos quiere pisotear, a que nos quiere ver muertos, a que nos quiere ver cuántos metros abajo. Pero el propósito de Jesucristo es darte vida y darte vida en abundancia. Eso que tú estás viviendo ahora, que tú dices, esto no lo quiero, esto no me parece, no estoy de acuerdo, esa temporada tan dura, ¿cuándo se va a acabar? ¿Y cuándo va a ser esto? ¿Y cuándo va a ser lo otro? Hoy te puedo decir en el nombre de Jesús, si tú te levantas realmente a obedecer, a andar en santidad y a permitir que esa gloria de Dios, por la cual fuimos y la perdimos por causa de nuestro pecado, sea restaurada en el nombre de Cristo Jesús. Te tienes que levantar en el nombre de Jesucristo y permitir que esa gloria de Dios sea sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos sabemos que hemos pecado. El que diga, no, yo no he pecado, sí. Y ahora te voy a demostrar que cuando tú dices que no pecas, la verdad no está en ti y le estás diciendo a Dios mentiroso. Y todos pecamos de pensamiento, de obra y por omisión. Y la misma palabra de Dios nos dice, y el que esté libre de pecado, ¿hay alguien libre de pecado en esta noche? La palabra de Dios dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ellos no vinieron hoy. La palabra en la primero de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, miren lo que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer que pecamos, que vamos en contra de la palabra de Dios, que vamos en contra de la voluntad de Dios, que vamos en contra de ese propósito y de ese llamado de Dios. Y al igual ahí en el versículo 9, ahí donde estábamos en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿hay alguien que vaya a confesar sus pecados hoy? Y dice, si confesamos nuestros pecados, cuando tú y yo aceptamos que estamos en pecado, cuando tú y yo reconocemos que hemos pecado y que hemos ido en contra de la voluntad de Dios, el Padre nos dice que si lo confesamos y si nos arrepentimos, la palabra nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay alguien que quiera ser limpio en esta noche? Y aquí viene la otra parte, en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, para el orgulloso, vanaglorioso, el altivo y el arrogante que dice, yo no he pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. O sea, ¿a quién? Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí te quiero preguntar. La palabra nos lleva, y lo veíamos ahora en Romanos 3:23, donde nos dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces si tú dices, yo no peco, déjame decirte o déjame preguntarte, ¿por qué estás siendo destituido de la gloria de Dios si no has pecado? Si no hay pecado en ti, si no hay maldad. Ahora lo veíamos en el versículo 9, donde dice que esa maldad que hay en nosotros sería quitada, sería borrado. Toda iniquidad y todo pecado que había en cada uno de nosotros. Déjame preguntarte hoy en esta noche, si tú no pecas, si tú no vas en contra de la voluntad de Dios, porque hoy estás viviendo las consecuencias de tu pecado. Cuando la palabra, y podemos ir a Deuteronomio 28, donde nos habla, y quiero que tú, yo sé que muchos saben ese fragmento bíblico, donde habla acerca de qué, de las bendiciones por obedecer la ley de Dios, y donde nos habla de las consecuencias por desobedecer la ley de Dios. Pregúntate tú ahora, si tú no pecas, si tú no reconoces que has pecado, si tú crees que todo está perfecto y estás en una relación perfecta delante de Dios, hazte la pregunta: ¿estás viviendo las consecuencias por obedecer, las bendiciones por obedecer la ley de Dios? ¿O estás viviendo consecuencias, maldiciones por desobedecer la ley de Dios? ¿Tú crees que lo que tú estás viviendo hoy, donde hay escasez, donde hay pobreza, donde hay miseria,
donde hay estancamiento, donde en muchos hay muerte espiritual, adormecimiento espiritual. ¿Tú crees que eso es una bendición y es porque andas muy bien delante de los ojos de Dios? ¿O es porque realmente estás pecando y estás siendo destituido de esa gloria de Dios? ¿Qué camino estás caminando hoy? ¿Cuál es la voluntad que estás haciendo hoy? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás caminando en tu propia voluntad? Hay bendiciones y hay maldiciones. Y la única forma en que tú y yo podamos ver y vivir la manifestación de la gloria de Dios es cuando hay santidad. La palabra nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. Déjame preguntarte en esta noche, ¿qué relación tienes tú hoy con Cristo? Muchos pueden decir: yo tengo una relación perfecta con Dios. Y todo religioso habla perfecto de Dios. Y Dios es amor, y Dios es esto, y Dios es amor, y Dios me va a bendecir, y Dios me va a restaurar, y Dios me va a multiplicar, y Dios me va a sanar, y Dios va a hacer. Pero la palabra de Dios nos lleva a que cuando tú y yo no aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios no se mueve, porque la palabra nos lleva a que el único intermediario entre nosotros los hombres y nuestro Padre, nuestro Creador, es por medio de Jesucristo. Hoy te voy a decir algo, iglesia. Cada vez que tú pecas, cada vez que tú te deleitas en el pecado, cada vez que hay mentira, cada vez que hay chisme, cada vez que hay murmuración, cada vez que tú le robas a Dios, cada vez que tú vas y te deleitas en el adulterio, en la fornicación, en maquinar el pecado y en deleitarte en todas las cosas del mundo, cada vez que tú te cargas, te enojas y sientes odio y resentimiento por ese hermano tuyo, sea que lo tengas al lado o no esté hoy, cada que tú te deleitas en orgías, en la masturbación y en todo esto, déjame decirte que cada uno de esos actos te está llevando relativamente, físicamente y espiritualmente ¿a qué? A pisotear la sangre de Cristo Jesús. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no pisotees más la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. La sangre de Cristo fue la que Él derramó para que tú y yo pudiéramos tener una vida y tener una vida en abundancia. Él murió, se sacrificó por cada uno de nosotros. O dime quién más ha podido morir por ti y que tú puedas estar vivo, porque esa persona murió por ti. El único que murió por ti y el que realmente te ha amado con amor eterno, como dice la palabra de Dios, es tu Padre, tu Creador. Son tres en uno: Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que es el que habita en ti. Pero para muchos el Espíritu Santo de Dios lo tienen afuera, maniatado, lo tienen sin. Es más, la misma palabra de Dios nos lleva en Efesios: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que tú te deleitas en el pecado, cada vez que tú vas y haces una mentira, cada vez que tú vas y sacas un chisme, cada vez que tú vas y murmuras del otro, cada vez que tú haces lo que no tienes que hacer y va en contra de la voluntad de Dios, es como si estuviera delante de ti un charco de la sangre de Cristo y la estuvieras pisoteando. No valoras el sacrificio de la cruz y aún así quieres ser bendecido. Aún así quieres ver que esa gloria de Dios sea restaurada y poder ver esa gloria de Dios y la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuánto más vas a pisotear la sangre de Jesús? Aquí se pone muchas veces el video de cuando Jesús fue crucificado y muchos quitan la mirada. Cada latigazo, cada golpe, cada caída, y muchos quitan la mirada porque les parece horrible. ¿Y no te parece horrible cuando por medio de tu pecado pisoteas a Jesucristo? Y tú me dirás: si es que usted no peca. Y yo sí peco. Y como lo he dicho muchas veces, cuando yo me paro aquí a hacer una prédica, la primera que soy ministrada soy yo. La primera que soy confrontada soy yo.
Y la palabra de Dios dice: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. No podría lanzar ni una sola piedra, porque en cada uno de nosotros hay pecado. Por pensamiento, por obra, por omisión, pero pecamos. Y el que dice que no peca le está diciendo a Dios mentiroso, y la verdad de Dios no estaría en ti. ¿Cuánto más vas a pisotear la sangre de Cristo Jesús? Esa misma sangre que tú mismo declaras y dices: me cubro con la sangre de Cristo. Esa misma sangre que tú mismo vas y declaras y dices: la sangre de Cristo tiene poder. Es la misma sangre que con tu pecado y con deleitarte en tu pecado la pisoteas una y otra y otra y otra vez. Y queremos ser restaurados, y no solamente tener la gloria de Dios, sino vivir en la manifestación de la gloria de Dios. Hoy te dice el Señor: arrepiéntete y conviértete. Hijos, ahora lo mirábamos al principio, tenemos un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que es compasivo, un Dios que nos da oportunidades. Tenemos un Dios bondadoso. Hijos, pero con Dios no se juega. Toma ya la decisión. O sigues agradando al mundo y te sigues agradando a ti mismo, o comienzas a agradar al Señor. El año pasado, por esta época, el Padre nos decía: es solo estar preparados. ¿Realmente estamos preparados para el rapto de la iglesia? ¿Realmente estamos preparados para la venida de Cristo? ¿Realmente estás preparados si nos da un infarto? Si pasa algo con nosotros, ¿a dónde pasaría esta eternidad? Simplemente nos estamos deleitando en las cosas del mundo. Y sí, yo sé que fui destituido de la gloria de Dios, y algún día veo la misericordia de Dios y al otro día no. Y nos conformamos a esas pequeñas migajas que caen de la mesa. Y la palabra de Dios te dice: no te conformes. Él quiere restaurarte, Él quiere bendecirte y quiere darte una nueva oportunidad. No importa, y ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Y cada pecado que tú y yo cometemos tiene una consecuencia delante del Señor. Pero ante los ojos de Dios es tan pecador como el que mata, como el que viola, como el que roba, como el que dice una mentira. Somos pecadores. Él quiere darte una oportunidad, y quiere darte una oportunidad de poderte levantar. Es más, Él quiere darte la oportunidad que tú mismo quieres, porque tú estás cansado de vivir lo que estás viviendo. Tú estás cansado, y para muchos están cansados de vivir en el mismo hoyo, como ustedes mismos lo dicen, de vivir la misma situación, de ver que por más que insisten y persisten y luchan y lo intentan, nada cambia. Nada cambia. Y si de pronto hay algo de cambio, son simplemente, como decimos, pañitos de agua tibia, pero volvemos a lo mismo. Hay una gran diferencia. Y cuando la palabra nos dice arrepentíos y convertíos, hay una gran diferencia en lo que es el arrepentimiento y lo que es un remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento lo tienen los borrachos todo el fin de semana, cuando van y se emborrachan, se gastan la plata. Llegó al domingo, llegó al lunes, tengo remordimiento porque no hay comida en la casa, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, pero al fin de semana vuelve y lo hace. El remordimiento es solamente donde se siente culpable por algo que pasó, pero realmente no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando realmente hay un arrepentimiento, cuando tú realmente te arrepientes de algo que estás haciendo, es donde te levantas y dices: me arrepiento y me voy a convertir y no lo vuelvo a hacer. ¿Sabes por qué muchos todavía siguen en el mismo pecado? Porque simplemente se han
dejado que venga a ellos el remordimiento. Y tengo remordimiento, y me da remordimiento, y no más, y de ahí no pasa. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio y hay una conversión. ¿Sabes por qué no te has cambiado? ¿Sabes por qué las cosas siguen iguales? ¿Sabes por qué tú tratas y luchas e insistes y dices, lo voy a hacer y voy a cambiar y voy a dejar mi mal genio y voy a dejar de decir mentiras y voy a dejar de esto y voy a dejar de lo otro? ¿Y sabes por qué no pasa? Porque simplemente te da remordimiento levantar calumnia y mentira por el otro, mas no te da arrepentimiento por haber hablado mal del otro. Muy pronto voy a traer un mensaje acerca de la cizaña y el trigo. En estos días, hijos, pasó algo. Alguien levantó chismes sobre nosotros. ¿Y a quién le gusta que le digan chismes? Que le levanten calumnia y que le digan mentira. Y tras de que levantan el chisme, te dicen mentira. Te dicen mentiras. Lo sostienen. Y uno sabiendo que es mentiras y sabiendo que dice el chisme y sigue con la mentira. Y uno dice, vea, ¿estás de chismoso o mentiroso? ¿Sí o no? ¿O a nadie le ha pasado? Y llegué yo a mi casa y yo iba, hijos, les voy a decir la enojada. Yo decía, pues. Y prendí el celular y decía, empezó una prédica donde decía, y me dio hasta risa, y decía, aprende a convivir con el chismoso. Y yo decía, ahí está. Muy pronto la verán. Mejor darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy pronto viene esa. El trigo y la cizaña. Ay, ay, ay. Dígale al que está a su lado, sóbese. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí está. Si tú pecas, ¿qué viene? Muerte. Pero si tú andas conforme a la voluntad de Dios, en esa santidad, en esa perfección, ¿qué vas a recibir? Tú sabes que son las dádivas de Dios en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios nos dice que las riquezas en Dios son grandes y son poderosas conforme la gloria en Cristo Jesús. Tú sabes que si tú y yo sabemos dar buenas bendiciones con nuestra mano que es pequeña, creo que también sabemos dar buenos golpes con ella. Cuando sabemos dar buenas bendiciones en esta mano que es pequeña, tú sabes en la mano de Dios cuánta bendición cabe para ti. Y la palabra nos lleva que por causa de ese pecado viene muerte. Y mucho religioso y legalista va a decir, pues yo estoy vivo y yo peco y yo me deleito el pecado. Y yo, ¿cómo es que se dice por ahí el religioso? ¿Cómo es? El que peca y reza en pata, dicen por ahí. Y uno cree que ese refrán es para los de afuera, aún dentro de la iglesia. Reza y peca, reza. Hijos, yo no entiendo, no comprendo como dice el pastor. Creo que el pastor lo dice con su acento. No entiendo cómo hay hombres y mujeres de Dios, comillas, chismosean, murmuran, señalan, le dañan la reputación a otra persona por sus chismes, por sus comentarios, por sus blasfemias, por sus cosas. Y luego vienen a la iglesia y levantan sus manos. Dizque adorar y exaltar al Señor. No entiendo cómo lo hacen. No entiendo cómo lo hacen, hijos. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué hay muerto en tu vida hoy? ¿Cuál de tus áreas están muertas?
tus finanzas, tu ministerio, tu salud. Ahora no se va a poner de religioso a decir es que todo el que está enfermo es porque está en pecado. No, estamos en este mundo y en este mundo hay virus, hay enfermedad. En este mundo cuando ya vamos entrando a la tercera edad, no mentiras, cuando los que van entrando a la tercera edad, yo todavía no, los que van entrando a la tercera edad va a partir de ¿cuándo? No. Voy a hacer un cambio, una modificación en eso. La tercera edad va a partir de los 60 años. Los 80. Cuando van entrando a la tercera edad, por ahí dicen que los años ya no vienen solos. Por ahí en estos días veía un estado que decía, es que no le preguntes cómo amaneciste hoy, sino que pregúntale con qué dolor amaneciste hoy. ¿Qué te duele hoy? Cuando ya vamos entrando a determinada edad, vienen los desgastes, vienen las enfermedades. Entonces muchos son, ay, ese está enfermo, quién sabe qué pecado tiene encima. Ay, a este le duele la cabeza, seguro anda haciendo. ¿Por qué no quitas la viga que tiene tu ojo para que puedas quitar la paja que tiene tu hermano? Hazlo. Es muy fácil venir a señalar, a criticar, a juzgar. Es muy fácil ir a decirle al otro, usted es chismoso, usted murmura, usted peca y se deleita en eso. ¿Y por qué no te dices a ti mismo? Yo me deleito en este pecado y en este, y por eso fui destituido de la gloria de Dios. Porque es que es más fácil decirle al otro y echarle en la cara el pecado al otro que reconocer nosotros mismos lo que estamos haciendo. Todos pecamos y por causa de ese pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, esa gloria de Dios va a ser restaurada y va a ser vivificada para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y tú le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, el pecado destituye la gloria de Dios. El pecado nos quita esa relación con el Espíritu Santo de Dios. El pecado hace que se rompa esa comunión con el Espíritu Santo. El pecado hace que venga maldición, que venga enfermedad, que venga estancamiento. El pecado hace que venga a ti pobreza, miseria. ¿Qué más hace que venga el pecado? ¿Quién ha vivido a causa del pecado una consecuencia? Hoy no vinieron los que han tenido consecuencias a causa del pecado. No. Hoy no. Hoy estamos aquí todos los santos y en esa perfección. Vamos a ir a la palabra y me la vas a buscar, hijo, en la Nueva Traducción Viviente, y vamos a ir a Lucas, capítulo 18, versículo del 10 al 14. Y lo vamos a leer en la palabra de la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que ya muchos se han copiado y se han pegado también a esa versión. Y dice la palabra de Dios, del versículo 10, Lucas 18, versículo 10 al 14. Y mire aquí, cuando yo te digo a ti que es muy fácil señalar al otro, es muy fácil criticar al otro, es muy fácil decir es el otro, entonces si es el otro, tú también, porque estás destituido de la gloria de Dios. Y dice la palabra, 2 hombres fueron al templo a orar. Hoy muchos hombres y mujeres vinieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Me la va a seguir pasando ahí. Versículo 11. El fariseo, miren este cuadro, hijos. El fariseo de pie. ¿Hay algún fariseo aquí en esta noche? Ninguno. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Y vamos a ver cuántos se identifican acá. Hizo la siguiente oración y dice: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. ¿Alguien ha orado así? No, ninguno ha orado así, ni al principio. No, miren esas caras, no, nunca. Ay, ¿cuántos esposos van y dicen: Padre, perdónalo, porque ¿qué tal yo ser como ese? Y dice: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada
soy como ese cobrador de impuestos. Cuando a ti te dicen ese, es como con ese desprecio, para nada. Dice, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Eso lo hizo quién? ¿Hay algún fariseo aquí en esta noche? No. Dice el versículo 13 y hasta el 14. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. 14. Déjenmelo ahí. Miren la diferencia. ¿Qué hizo el fariseo? ¿Se acuerdan que hay una palabra muy dura que dice falsos, hipócritas y fariseos? Y duele cuando nos dicen eso, ¿cierto, hija? Que no le digan: usted sí es mucho falso. Ay, pero uno como que se deleita cuando dice: usted sí es mucho lo falso. ¿Sí o no? Cuando enojado le dice: mucho hipócrita. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y por qué me la quitó? Mírame la lijo. Miren la diferencia. El fariseo, y muchas veces más de decirles falso, les decimos: este sí es fariseo. El fariseo decía: Señor, míreme, yo ayuno, yo traigo los diezmos, yo oro, y yo no soy tan malo como ese que está por allá. ¿Cuántos dicen por allá: Señor, cámbiale ese corazón de piedra que tiene y ponle uno de carne? Y cuando tu corazón, que es de piedra, va a ser cambiado a uno de carne. Y viene la palabra aquí y nos dice, donde el fariseo iba, se presentó. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Si antes de que abramos nuestra boca, Él ya sabe qué hay en nosotros. La palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios nos lleva a que por tus frutos os conoceréis. Entonces, ¿qué le podemos ocultar a Dios? Puede que tú le ocultes al ser humano, puede que tú le ocultes a los pastores, puede que tú le ocultes al mundo entero y levantes manos y digas que eres lo más santo y lo más perfecto. Y aún vas y le dices al Señor: Señor, yo vengo y oro, y yo no soy tan pecador ni soy tan malo como el otro, porque es que mi pecado simplemente fue decir una mentirita piadosa. Pero el pecado del otro es donde roba, donde mata, donde chismosea, donde dice: ante los ojos de Dios es tan pecador tú que mientes, que robas, como tan pecador el que mató y el que hizo lo que no tenía que hacer y va en contra de la palabra de Dios. La consecuencia es diferente por el pecado. Cada pecado tiene una consecuencia diferente, pero ante los ojos de Dios es tan pecador el que miente como tan pecador el que roba y el que mata. Es más, por ahí hay un dicho que dice que el que miente roba. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces creemos que robar es quitar algo material, pero cuando tú mientes, le robas la paz, le robas el gozo, le robas la reputación y le robas cuantas cosas más a la persona de la cual estás levantando chisme, calumnia y estás mintiendo. Es más, muchas veces decimos: el que miente roba, y creemos que muchas veces le estamos robando al otro. Pero cuando tú estás mintiendo y cuando estás haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, tú mismo te estás perdiendo esa gloria de Dios. Hijos, el mentiroso cree y el chismoso cree que con esa mentira quedó bien y que nadie se da cuenta de nada. Y puede que con esa mentira abras muchas puertas y nadie se dio cuenta de nada. O eso es lo que tú crees, que nadie se dio cuenta de nada. Pero cuando esa mentira sale a la luz, se cierran cantidad de puertas por ser chismoso, mentiroso, engañador, manipulador y muchas cosas más.
Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús: has sido destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Yo hoy quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús a que te pongas a cuentas con el Señor. ¿Qué había en este fariseo? En este fariseo, aparte de que no quiso reconocer que estaba pecando, porque según él ora, ayuna, diezma, se congrega y todo esto, y no quiso reconocer su pecado, estaba hablando mal del otro. Señor, es que mírelo, él sí hace, él sí es pecador, él sí es esto, y no quiso reconocer. ¿Sabes por qué? Y es algo que hay hoy en la actualidad en las iglesias, donde hay solamente orgullo, vanagloria y altivez. Y lastimosamente dentro de las iglesias de Cristo, ¿tú crees que este fariseo que decía yo oro, yo ayuno, yo diezmo, qué estaba hablando él cuando estaba diciendo eso? Solamente estaba hablando en medio de su orgullo, de su vanagloria, de su arrogancia y de su altivez. Y la palabra de Dios dice: al orgulloso, ¿qué pasa? Al altivo y al orgulloso Dios lo mira de lejos, porque no te rinde la plata. Porque más que ir en aumento, como la palabra de Dios dice, la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Más que ir en aumento, vas decreciendo. Haz un balance contigo mismo. Examínate, y la palabra de Dios dice que nos examinemos a nosotros mismos. Examínate. Entra en la presencia del Espíritu Santo de Dios y dile: Señor, exhórtame, confróntame. Sé que estoy pecando, sé que voy en contra de la voluntad tuya, pero sé que mi pecado es este y este. Hay más, revélame cuál es. Y Él te va a revelar cuál es tu pecado. Ese pecado oculto que hay en ti, ese pecado que ni siquiera tú mismo quieres reconocer que estás pecando y vas en desobediencia. Pecados que tú crees que están ahí guardados y tú crees que no tienen nada que ver y que eso ya quedó en el pasado. Están guardados en ti, y ese pecado te está yendo ¿a qué? A ser destituido de la gloria de Dios. Por eso viene enfermedad, por eso viene maldición, por eso viene estancamiento. Y no solamente estancamiento, viene un adormecimiento y una muerte espiritual. Has crecido espiritualmente. Vuelvo y te digo, como muchos hombres y mujeres de Dios van y critican, murmuran. Hijos, como hay hombres y mujeres de Dios que son cristianos, que siguen la palabra de Dios y sienten odio por otros, sienten odios por los mismos hermanos de la iglesia. ¿Sabes algo, iglesia? Dentro de la iglesia, ese que tú ni quieres saludar, ese que tú te da lidia abrir tu boquita para saludarlo, el Padre lo ha utilizado para bendecirte y tú no te das cuenta, y sigues mirándolo con desprecio y con rabia. A mí me ha tocado donde muchos de ustedes me dicen: entréguele esto a alguien y no le diga que fue de parte mía. Y les duele abrir su boca para saludar a esa persona. Y no me vengas a decir: es que yo no sabía que de esa persona venía la provisión o la bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque tienes que saber que una bendición viene de alguien para poder ir a abrazarlo, para poder saludarlo. ¿Cuál es tu orgullo? Porque tú crees que muchos no son dignos de que tú saques un saludo para ellos. ¿A dónde te lleva tu orgullo y tu altivez y tu arrogancia? Eso hizo este fariseo. ¿Y cuántos fariseos hay dentro de las iglesias? A ese. Yo voy donde ese. Ese. ¿Y qué tiene ese? ¿Qué tiene ese? ¿Va al baño igual que tú? ¿Huele feo igual que tú? ¿No se baña a ver? ¿No se lave la boca a ver qué pasa? Ese que tú dices ese y menosprecias. Hijos, ¿a dónde te va a llevar tu orgullo, tu altivez, tu vanagloria, tu arrogancia? Hijos, están tenaz, hijos. Y a mí me ha pasado que uno va, como dice por ahí, de metido.
y le hace un favor a alguien y le dice: ay, yo no le dije que me hiciera ese favor, usted lo hizo porque quiso. ¿A alguien le ha pasado? ¿Y qué le provoca a uno? Devolverlos. ¿Sí o no? ¿O no? Yo le dije que lo hiciera. Yo no le dije que lo hiciera. Yo soy de las que me digo: Padre, tu palabra dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque de ti viene la recompensa. Hijos, al altivo, al arrogante, al vanaglorioso, Dios lo mira de lejos. ¿Eres un fariseo? ¿O quién era el otro? ¿Quién era? ¿En qué lugar estás tú? Leímos 4 versículos. ¿Cuál es tu lugar? No, es que yo me merezco algo mejor. Merezco. ¿Qué merecemos tú y yo? A esos que dicen: yo merezco algo mejor. Nada merecemos. Y la palabra en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Y te lo voy a leer textual. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Hay alguien aquí que ha invocado el nombre de Jesucristo? Hasta el más orgulloso, el más altivo y el más arrogante, y el que dice lo que dice, ha invocado el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Miren la condición: humillación, arrepentimiento, invocar el nombre de Jesús, orar y convertirse de esos malos caminos. Dice la palabra de Dios: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quieres ser restituido de la gloria de Dios? Independiente cuál sea tu pecado. Puede que a ti alguien te haya dicho: el pecado que tú cometiste es el peor pecado del mundo. Y como dicen por ahí muchas veces, a usted que lo perdone Dios, porque no tiene perdón de nadie. A muchos le dicen: ese pecado no tiene perdón. La palabra te está diciendo: si te humillas, si clamas por Jesucristo, si oras, si buscas de Dios, te conviertes, no solamente te arrepientes, te conviertes. Él te dice: yo escucharé tu oración, tu clamor, te perdonaré y sanaré tu tierra. Dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, orar, clamar, rogar, suplicar. Mire, hijos, te voy a leer una palabra y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta semana me decía el pastor que alguien puso comentarios en las redes sociales, creo que fue en YouTube. Ponen comentarios que porque no uso falda. ¿A dónde dice que la falda me hace santa? Pues yo creo que si la falda nos hiciera santos, hasta los hombres vestirían de falda. Y aparte de eso, había como que un fragmento de una prédica, creo que fue, y X persona puso: Dios es amor. ¿Cuántos dicen que Dios es amor? ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos saben que también es fuego consumidor? Vamos a ir a la palabra Génesis en la Nueva Traducción Viviente, hijo. Ya vamos a terminar, hijo. Le voy a aprender al pastor. Ya casi. Génesis capítulo 6, versículo 5 y 6. Génesis 6, 5. Y dice la palabra, Génesis 6, 5. Miren, hijos, lo que dice la palabra de Dios. Para los que dicen que Dios es amor, o solamente se quedaron con que Dios solamente es amor. Dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. ¿Hay algún humano aquí sobre la tierra?
O sea que la maldad ¿de quién? De cada uno de nosotros. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre, ¿qué dice? Totalmente malo. Verso 6. Entonces, mire, Él vio la maldad que había en ti y en mí. Y dice, entonces el Señor lamentó. Diga conmigo, lamentó. Hay otra palabra en otra versión, creo que es en la Reina Valera, que dice se arrepintió. Creo que es en la Reina Valera que dice se arrepintió. Y dice, entonces el Señor lamentó, se arrepintió, haber creado al ser humano. ¿Tú sabes cuándo ha sido la única vez que nuestro Padre se ha arrepentido de algo? La palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero aquí dice la palabra que Él se lamentó, y en la otra versión dice se arrepintió. Enseguida me la buscas, hijo. De haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y dice, se le partió el corazón. ¿Cuántos alguna vez han recibido una desilusión de alguien que aman y sienten que ese corazón, esa alma se fragmenta? Y como, hijos, a mí me ha pasado que siento como si el alma cogiera como a goterear, como si el alma estuviera como llorando, como que llora más el alma que nosotros mismos. Como que eso por allá, el alma, como que en el interior de nosotros, como que uno siente que se está como rasgando, apechurrando, y como que uno, no voy a llorar y no voy a demostrar que me duele. Pero cuando dice uno, no voy a llorar y no voy a demostrar que me duele, más me duele y más llora. Es como cuando a uno le dicen, cuando uno está bien asado, bien enojado, y le dicen, cálmese, cálmese. Lo peor que usted le puede decir a alguien enojado es cálmese. Vaya. ¿Quiere una mujer brava? Oye, aprenda. ¿Quiere una mujer brava? Dígale, estás gorda y fea. Ay, desaparezcase de la tierra. Ahí no solamente el Padre se arrepintió de crear el hombre, sino que nosotros nos arrepentimos de hablar lo que no tenemos que hablar. Hijos, se arrepintió Jehová. Ahí está. De haber creado al hombre y ponerlo sobre la tierra. ¿A cuántos le han dicho que de pronto le hagan un favor y después peleando le digan, me arrepiento de haberte dado esa plata, me arrepiento de haberle ayudado? ¿Sí o no? Y duele. Y mira la palabra de Dios que nos dice, y le dolió en su corazón. En Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es tan grande la maldad que hay en nosotros que nuestro Padre se arrepintió de habernos creado, de habernos puesto en la tierra, y le dolió su corazón. Si muchas veces a nosotros nos duele cuando le fallamos a alguien, ¿a ti no te causa dolor saber que el corazón de Dios dolió por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad? Cada que tú vas y haces orgías, cada que vas y hay masturbación, cada que vas y te drogas, cada vez que tú vas y le haces mentiras, cada vez que tú vas y robas, cada vez que sale una mentira de tu boca, Él siente dolor. Pero la palabra de Dios dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Él está aquí en esta noche para darte a ti y a mí una nueva oportunidad de soplar aliento de vida sobre nosotros
de que renunciemos de ese pecado, de que salgamos de ese camino. La palabra de Dios dice: hay camino que el hombre cree que es camino de bien, pero su fin es camino de muerte. Hijos, te pregunto, ¿quién es el que está pecando cree que el inicio de que está pecando cree que lo está haciendo mal? La gran mayoría, cuando está pecando y se está deleitando en el pecado, cree que lo está haciendo bien o que nadie lo está viendo. Hoy te digo en el nombre de Jesús, sea cual sea tu pecado, sea lo que tú hayas hecho, que hayas pecado de pensamiento, de obra, de omisión, como hayas pecado, humíllate, arrepiéntate. Donde abunda el pecado, y en cada uno de nosotros ha abundado el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda, o sea, es mucho mayor la gracia de Dios sobre nosotros. Ponme el versículo 14 donde estábamos ahorita. Ahora me va a decir en cuál. En ese versículo 14 de Lucas 18:14. Mire lo que pasó con el fariseo, que fue hipócrita, orgulloso, altivo, arrogante. Y lo que pasó, ¿con quién era el otro? ¿Con quién? Con el cobrador de impuestos, el que era humilde y aceptó que pecaba. Miren que cuando leíamos ahora, decía, ese no es hijo, decía que cuando este hombre no era capaz ni siquiera de levantar su mirada para orar, el fariseo levantó y decía: yo hago, y no soy tan malo ni tan pecador como el otro. ¿Sabes qué pasó? Y te lo voy a buscar. Espérame, hijo, para que lo pongamos otra vez. Y la palabra de Dios dice, hijos, cuando este hombre llegó con su orgullo, con su arrogancia, salió. Lucas 18, versículo 14. Ahí en el 14, hijo. La palabra dice en el versículo 14 que este fariseo salió igual a como entró. Él decía: yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo me congrego, yo hago y yo lo hago. Pero dice la palabra que cuando llegó este cobrador de impuestos, que no fue capaz ni siquiera de levantar la mirada, donde había humildad y donde reconoció que estaba en pecado, dice la palabra, pónmela, hijo, Lucas 18, 14, y dice: les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos, ¿hay alguien aquí que se exalte a sí mismo? Yo soy capaz, yo tengo títulos, yo tengo unción, yo oro y se sanan, yo hago. A los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, y es ahí donde quiero llevarte. El pecado trae miedo, trae temor, trae inseguridad. El pecado te destituye de la gloria de Dios. El pecado te lleva a vivir en estancamiento, en pobreza, en enfermedad. El pecado te lleva a que no puedas recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti en Cristo Jesús. Y es aquí donde quiero invitarte en esta noche. Quiero leer textual y quiero finalizar con esta parte. Hay varias partes en la Biblia donde encontramos, vamos a buscar, hijo, y me vas a buscar el Salmo 15:1, la Nueva Traducción Viviente. Hay mucha parte en la Biblia donde encontramos lo que es pecado y nos confronta y nos lleva a que realmente estamos pecando. Podemos encontrar en Gálatas las obras de la carne, podemos encontrar en Deuteronomio, encontramos en muchas partes de la Biblia, en los mandamientos, en Levíticos, en Éxodo, gran cantidad de palabras donde nos lleva a mostrarnos exactamente cuando estamos por fuera de la voluntad de Dios y estamos en pecado.
Quiero leerte y quiero que tú estés aquí conmigo en el Salmo 15:1, y quiero llevarte en el nombre de Cristo Jesús, que el pecado trae juicio, trae castigo. Y dice la palabra, Salmo 15:1, y dice, Salmo de David: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Vamos a leer todo el Salmo, hijo. Y habiendo esperado con paciencia. Los que llevan, miren lo que dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen, ay, miren aquí, los que dicen la verdad con corazón sincero. Me lo vas a seguir pasando rápido, hijo. Los que no se prestan, ay, ¿a qué? Los que no se prestan a qué? Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Ahora me digas, si es enemigo mío, entonces si voy a hablar mal, no, cierre su bocota. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes qué, siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra. ¿A quién le ha pasado? Mira lo que dice aquí. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. ¿A quién le ha pasado que delante de ti te dicen una cosa y cuando lo confrontas dicen, ay, yo no dije eso, yo quise decir fue esto otro? ¿Qué decía el versículo? Hijo, ¿qué decía el versículo 1? El versículo 2, pónmelo. Versículo 2. ¿Son los que van a entrar a dónde? Versículo 2. Los que llevan una... Versículo 1, hijo. Este lo quería leer completico. Versículo 1, hijo. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Aquí va a decir quiénes. Volvamos al versículo 4 y 5, hijo. ¿Quiénes son los que van a poder entrar a esa presencia del Señor? Y dice, y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. La verdad desdicha es, la palabra de Dios dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Pero cuando tú vienes y dices una cosa y después cambias la opinión, porque este me escucha, porque este me vio, porque a este le pareció, vas a entrar al lugar santo del Señor. Ay, eso me fascina cuando agachan la cabeza. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Y dice la palabra, aunque salgan perjudicados, sostente en la verdad. Muere por la verdad. Si lo dijiste y te equivocaste, sosténgalo. Me equivoqué y lo dije. Pero hay un dicho que el pastor dice, al son que me toquen bailo. Aquí digo negro, pero aquí me conviene que sea azul, entonces digo que es azul. ¿Es o no es? Y la palabra de Dios dice, no lo digo yo, falsos, hipócritas y fariseos. Sígame, hijo. Verso 6. Ay, se me maluqueó el hijo. Hasta ahí. Ah, era una prueba. Hijos, ¿está o no está? Aquí tienes la clave. ¿Quiénes van a entrar realmente a la presencia del Espíritu Santo de Dios? O caminas en santidad, te arrepientes y te conviertes, o tu destino, ¿cuál va a ser? Hay un cielo, hay un infierno. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y todos vamos a seguir pecando. Y la palabra de Dios dice, arrepiéntete y conviértete. Y es aquí donde te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Jesucristo es el único
que te va a justificar y va a hacer que seas restituido a la gloria de Dios. El diablo te va a seguir señalando, el diablo te va a seguir pisoteando, el diablo te va a seguir diciendo: ya levanta las manos, si usted no se acuerda quién era. Eso lo hace el diablo. Pero recuérdale a Satanás cuál es su final. Mientras en ti y en mí haya vida, ¿qué hay? Hay esperanza. Hay esperanza en ti. Hemos pecado y hoy no vinimos como los fariseos a decir: es el otro y es el otro y yo estoy libre de pecado. Hoy te quiero invitar en el nombre de Jesús a que reconozcas que hay pecado, a que hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Satanás te ha matado los sueños, te ha robado, te ha destruido el propósito, te ha sacado de esa voluntad del Señor. Pero Jesucristo está aquí en esta noche para darte vida y para darte vida en abundancia. Hoy quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús a que comiences y permitas que esa manifestación de la gloria de Dios vuelva sobre ti. Comienza en esta noche por confesar delante del Señor cada uno de tus pecados. Reconoce delante del Señor que has pecado. Reconoce delante del Rey. Reconoce delante del Señor que has ido en contra de su palabra, en contra de su voluntad. Toma hoy la decisión en el nombre de Jesús de perdonar a los demás, de perdonar a los que te han hecho daño, a los que te han lastimado. Y comienza a confiar en el Señor. Él tiene un plan y tiene un propósito contigo. Él ha soplado aliento de vida sobre ti cada día. Y aun cuando el enemigo y aun cuando tú mismo has pensado